La Aragonesa. Relato enviado por Quique Cervantes. El siguiente relato está basado en hechos reales. En la esquina de Corregidora y Donato Guerra se erige una lúgubre mansión, anteriormente de media cuadra, en la cual desde tiempos de los abuelos pasan hechos paranormales, y aquí les cuento mi historia. Corría el año 2013. Tengo un pequeño negocio de carnes. Frente a la mansión en aquel tiempo estaba habitada por una familia, la cual se dedicaba a vender refacciones para tortillerías, por lo cual a la señora le llamaremos Lucía. Contaba con bastantes monedas, que a mí me servían para dar cambio en mi carnicería, por lo cual acudía a ella constantemente. En una ocasión me dijo que sería la última vez que me podría cambiar monedas, puesto que ya abandonaría la casa, por lo cual yo pregunté el motivo, el por qué, y empezó a contarme esta espeluznante historia. Recién que llegamos a la casa, los 2 primeros años todo corría muy bien, hasta que un día sentada en este escritorio, en el cual te cambio las monedas, estando sola en casa una mañana, de repente llegó a mis pies una pelota, la cual se repitió en varias ocasiones. Poco a poco eran más insistentes. Después empecé a escuchar que me llamaban por mi nombre, voces de niños. Lucía, Lucía, Lucía. Así fue pasando el tiempo y no comenté nada con nadie, hasta que decidí y se lo comenté a mi esposo. No quería contarlo porque creí en un principio que era una broma de mi imaginación. Para esto, en la casa vivíamos mi esposo y yo con mis 2 hijos de 13 y 10 años de edad. Desde que llegamos donde es la cocina, hay una pared, aún en la actualidad se encuentra, la cual tiene salitre. Esto quiere decir que se descarapela la pintura. La pintamos más de 10 veces y 10 veces se botó la pintura. Algo que nos llamó mucho la atención, aparte de que siempre en esa parte de la casa no era muy grato estar, varias visitas comentaban que se mareaban en nuestra casa. Mi esposo me comentó que a él le sucedía lo mismo, que le movían cosas del lugar y que le llamaban por su nombre, y fue cuando comprobé que la casa estaba embrujada. Un día 15 de julio del año 2012, me visitó un agente de ventas de publicidad, amigo de la familia, y me comentó: Lucía, ¿acaso no has visto cosas extrañas en esta casa? Y yo respondí: no he visto nada, solo he escuchado voces. Mi amigo era medium y me dijo que él detectaba varias presencias demoníacas que se presentaban en diversas formas, que incluso veía gente de otra época, épocas pasadas atrapadas en la casa. Después, un día muy temprano sábado, me dirigí a la cocina y vi a mi hija sentada en la mesa, pero era mi hija vestida de negro con una capucha, y se me quedó viendo y desapareció en el salitre. Ahí pensé realmente que estaba loca, puesto que yo corrí al cuarto de mi hija y ella estaba profundamente dormida. Algo tomó la forma de mi hija, eso sí lo puedo asegurar. Después mi esposo vio a nuestro hijo bañándose una noche. Mi esposo acababa de llegar de viaje y entró al cuarto, y mi hijo se estaba subiendo al ropero, y salió corriendo, pero realmente nosotros estábamos con mi madre, mi hijo estaba conmigo, la casa estaba sola en ese momento. Imposible que fuera él. Llamé a mi amigo medium y me comentó que los espíritus estaban tomando formas de mis hijos, porque deseaban vivir con nosotros. Para un 15 de septiembre tuvimos una cena e invitamos a nuestros amigos más cercanos, y una amiga de nombre Margarita me pidió ir al baño, y salió pálida, y me dijo que ya se iba, que se le habían subido los tequilas de la noche. Al otro día le llamé para saber el porqué de su comportamiento, y me dijo que al salir del baño que estaba dentro del cuarto de mi hija, vio a mi hija disfrazada con una ropa antigua, como de la época colonial, y solo sonrió, y saliendo a la sala, vio a mi hija sentada vestida normal platicando con su hija. Esto le asombró demasiado. Fui a la iglesia catedral de la ciudad de Torreón, Coahuila, y me asignaron a un sacerdote exorcista, el cual fue a la casa y roció agua bendita y rezó. El padre sintió unos mareos casi a punto del desmayo. Me dijo que las presencias son muy fuertes, que lo mejor es que abandonemos la casa, que las presencias llevan ya muchos años ahí. En ese momento no teníamos a dónde ir.
y tuvimos que ir a un hotel por 5 días. A la semana siguiente, muy temprano, me dirigí al baño y vi a un niño con un gorro rojo y un saco azul marino y unas calcetas hasta la rodilla. Regresamos a la casa. En una ocasión me levanté muy temprano al baño y vi a un niño con un gorro rojo y un saco azul marino y unas calcetas hasta la rodilla. Parecía de los años 20. Solo me sonrió. Estaba sentado en el depósito del baño. Y esa misma noche, mi hijo de 10 años empezó a tener principios de posesión. Empezó a hablar español antiguo y se anchaba su cuello y decía blasfemias. Mi esposo y yo, ya desesperados, lo abrazamos y rezamos toda la noche. Al día siguiente, sin dormir, fuimos a la catedral y el padre nos dijo que todo estaba bien, solo que ya nunca deberíamos de volver a la casa. Posteriormente, el dueño de la casa nos reveló que la mansión fue construida por una mujer muy hermosa que venía de España a buscar suerte para estas tierras norteñas, a la cual le apodaban la Aragonesa. Esta mujer se dedicaba a las casas de citas, y la mansión se utilizaba para dichos fines, que él investigó porque desde que él tenía uso de razón, siempre los inquilinos abandonaban la casa. De hecho, antes de nosotros tenía 7 años sin ser habitada. Solo los inquilinos de la vecindad aledaña ya tenían más de 3 generaciones ahí, pero ya estaban acostumbrados a lidiar con los fantasmas. Era un prostíbulo muy frecuentado en la ciudad, pero esta mujer no podía permitir que sus chicas dejaran de producir ganancia, puesto que venían del viejo continente, por lo cual cuando alguna de ellas resultaba encinta, se le obligaba a deshacerse del producto, y en ese proceso muchas chicas morían desangradas, y por eso se presume que sus almas, junto con aquellos pequeños ángeles, se siguen manifestando en este lugar. Todo esto ocurría en la cocina, en el cuarto negro, donde el salitre persiste hasta nuestros días. Por eso los fantasmas hasta hoy siguen habitando la casa de la Aragonesa. La Beata Infernal. Cuenta la leyenda que doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue, desde que nació, una hermosísima criatura de dorados rizos que enmarcaban su perfecta carita, ovalada, blanca y tersa, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por doña Josefina Arizpe Villalpando y don Amable de Mendoza y Cifuentes. A doña Cristina le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella, pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su dorada huella. Su piel era del color de la canela, sus ojazos negros eran 2 primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. 2 bellezas sin duda, pero totalmente distintas, lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancólica e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuera más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don Amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a doña Josefina, también de ver quiénes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El sarao no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor. La festejada lucía encantada y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y abalorios, presidían junto con su encumbrado padre el festejo, al que llegó por suerte del destino don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado de la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria.
El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de cirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar. Eran los negros ojos de doña María Asunción, que lo llamaban como llaman las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por vez primera tenía arreboladas las pálidas mejillas. Sin objeción alguna, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llevar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven le hubiera traído la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina, y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó el sarao y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor, de quien siempre había estado celosa, y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción, decidió entrometerse hasta salirse con la suya, ser la elegida, y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa, diríase sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertía ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas. Ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de doña Cristina, lo que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía. Después de los esponsales, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto, María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada, su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba, solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana, y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por dinero. No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cuerpo de su esposo, impávida, sin derramar una lágrima, mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres con lujo de crueldad sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana, lo que ocasionó su prematuro fallecimiento. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres,
los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento guardaba las apariencias, llegando siempre fatigada de sus pecaminosas correrías antes del Angelus. Pues bien, en una de estas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontrarían, además de hacerle una petición que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella, enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre, y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles, hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara, la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas, y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del mismísimo diablo. Horrorizada, trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho, tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo, le dijo: ¿No habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara? ¿Acaso no rechazaste amor a Dios por amarme a mí? Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos, nos vamos al Averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron a la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada, y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón, había restos quemados de un hábito. Al investigar, se supo que era el de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante, el diablo, el demonio, a los mismísimos infiernos. Salvador Mejía era uno de los hombres más poderosos de la región. Además de que su familia era de las de mayor tradición y abolengo en Guanajuato, él contaba con una vasta fortuna, producto de las minas que había heredado de sus padres. Pero no todo era aventura en la vida de este hombre, pues él era un adicto a los juegos de azar y a visitar los muchos prostíbulos que había en la ciudad. Al paso de los años, Salvador sintió una gran necesidad de casarse y tener descendencia, por lo que buscó a una joven moza con la cual pudiera consagrar sus sueños. Su búsqueda rindió frutos, ya que en una de esas fiestas a las que solo acude gente elegante, conoció a la bella Beatriz, hija de uno de los hombres más respetables y admirados de la región, pero cuya fortuna había venido a menos por las malas inversiones realizadas por su señor padre. Salvador Mejía no perdió oportunidad para comenzar a cortejar a Beatriz, a quien no le gustaba Salvador, ya que tenía un defecto que a ella le desagradaba, un ojo de color azul y uno verde, pero debido a las circunstancias económicas de la familia, tuvo que acceder a casarse con él a cambio de una posición económica que la respaldara a ella y a sus padres. Así que los ojos pasaron a segundo término, y lo que pesó en su decisión fue la fortuna que aquel hombre poseía. Beatriz no se resignaba a su suerte y acudía con cierta frecuencia a la iglesia a rezar para mitigar su pena. Se dice que por esos días previos a la boda llegó a la región un joven mestizo de nombre José, hombre extremadamente apuesto y gallardo, pero que a ojos de los habitantes ricos de la zona
también tenía un defecto, aunque este no era de carácter físico. Era pobre como una rata. Su pobreza era evidente en su manera de vestir y lo humilde de su cuna en la manera de relacionarse con otras personas. Aunque eso sí, jamás se podría negar el gran corazón con el que el mestizo nació. El joven mestizo acudió a la iglesia a dar gracias por haber regresado a la tierra de sus padres sin sufrir ninguna desgracia en el camino, y ese día, por azares del destino, coincidió con Beatriz. La belleza e ingenuidad de la muchacha, más que intrigarlo, lo apasionaron como a un loco, y durante días enteros no pudo apartar de su mente el rostro angelical y perfecto de dicha criatura. Una vez que se hubo instalado en una posada del lugar, se dio a la tarea de preguntar quién era aquella joven que lo había cautivado tanto, y no faltó el vecino indiscreto que le comentó la triste historia de Beatriz, ante la cual él se conmovió profundamente, pues en su alma bondadosa no creía posible que una mujer fuera capaz de casarse con alguien a quien no amara a cambio de bienes materiales. José, que siempre se había caracterizado por ser un hombre emprendedor, consiguió empleo como capataz en una de las minas en la región. En este lugar se dio cuenta del maltrato que recibían los mineros a manos de los capataces, también que los pagos eran escasos, comparados con el trabajo que realizaban, que duraba de sol a sol. El joven, como era su costumbre ante las injusticias, no se pudo quedar callado y decidió protestar, pero lo único que consiguió fue un severo regaño por parte del patrón, que no era otro que Salvador Mejía, pero además quedó fichado como un posible trabajador problemático. En una ocasión, al llegar a su casa, Beatriz encontró en el despacho, como nunca se hubiera imaginado, a su padre muerto. Luego de llorarlo, dolerse por la pérdida irreparable y enterrarlo debidamente, Beatriz dio por sentado que el compromiso estaría cancelado, pues un trance de aquella magnitud bien valía posponer una boda. Sin embargo, se equivocaba, ya que Salvador se valió del uso de la palabra empeñada por el padre de Beatriz para consumar el matrimonio a la fuerza. La boda fue realizada con todo lujo. Se sirvieron en ella los más suculentos manjares, que más bien eran dignos de los mejores palacios europeos. Fue contratado el mejor servicio y acudieron los más ilustres invitados de todo Guanajuato. Todo parecía realmente perfecto. La noche de bodas, Salvador estaba tan borracho que abusó de Beatriz, quien ante esto cayó en una profunda depresión, pues no esperaba que su marido la violentara de esa forma. Por ese motivo intentó suicidarse buscando un peñasco cercano a las minas, desde donde saltaría para acabar con su vida. En el día elegido por Beatriz para realizar este acto, José, que la había estado observando, al darse cuenta de que pretendía arrojarse desde la peña, acudió rápidamente a rescatarla. Afortunadamente, cuando llegó José, la desdichada Beatriz, que había saltado de una roca no muy alta, solo había recibido algunos golpes y rasguños que no le habían causado demasiado daño. Apresuradamente la trasladó a la posada, donde un médico la atendió y curó sus heridas que, aunque leves, era preciso vendar. Pronto, esta noticia corrió por toda la región como reguero de pólvora y llegó a oídos de Salvador, que encolerizado llegó a la posada a poner las cosas claras con José. Entró insultando a todos los presentes, dando gritos y golpes a quien se le ponía enfrente. Entonces, de frente a José, a quien reconoció por haber organizado el zafarrancho con sus trabajadores y para vengar su honor, lo golpeó con el fuete en el rostro, dejándole una herida profunda. Intentó hacerlo nuevamente, pero esta vez José le detuvo la mano en seco y con voz firme le dijo: «Hágalo de nuevo y se muere». Dicho esto, lo obligó a bajar la mano y a retirarse con su esposa convaleciente, quien durante todo el camino a casa no podía olvidar las palabras de este joven que había osado enfrentar al señor y amo de la región, el único hombre capaz de ponerle límites a Salvador en toda su vida. Días más tarde hubo una explosión en una de las minas, y entre los heridos graves estaba José, a quien, aunque fue atendido diligentemente, tuvieron que amputarle la mano izquierda. Aprovechando las continuas parrandas de su marido, Beatriz visitaba en secreto por las noches a José, de quien se enamoró perdidamente y a quien se entregaba en cuerpo y alma. Salvador pronto percibió este cambio de humor en su mujer, aunque no dijo nada.
Por esos días, Salvador decidió hacer un viaje a la capital, pero este se retrasó, porque se enteró, por otro capataz, de la traición de Beatriz. Este hombre le contó que su mujer salía todas las noches en busca del mestizo para entregarse físicamente a este pobre diablo. Salvador, al saber la noticia, quiso salir corriendo para matar a la pareja, pero se contuvo y decidió que lo mejor era contratar a algunos maleantes de la región para que él no se viera mezclado en dicho crimen. Así, luego de que Salvador simulara asistir a una de sus acostumbradas parrandas, en una noche profunda y oscura, los matones a sueldo entraron en la posada y mataron brutalmente a Beatriz, y a José lo dejaron herido de gravedad. Salvador se enteró de la noticia, pero no le dio mayor importancia, ya que pensaba que José no podría llegar muy lejos. Días después de estos acontecimientos, se empezó a correr el rumor en la mina de que se aparecía un chicano vestido de negro, a quien le faltaba la mano izquierda y evitaba que los trabajadores siguieran laborando. Para investigar, Salvador decidió enviar a uno de sus capataces de confianza, pero este nunca regresó. Entonces envió a otro, pero ocurrió lo mismo. Intrigado por la situación, convenció a los hombres que había contratado para que asesinaran a José, para que fueran a averiguar lo que ahí pasaba, pero de igual manera ninguno regresó. Salvador, encolerizado, decidió realizar él mismo el trabajo. Luego de descender a las profundidades de la mina, descubrió los cadáveres de todos los que había enviado a buscar al hombre de negro. Muerto de miedo, se encaminó temeroso rumbo a la salida, cuando de repente se topó con el famoso chicano, quien, mostrando en el rostro putrefacto una cicatriz y la mano izquierda faltante, le asestó un golpe tan certero con la mano derecha, donde llevaba un machete con él, que logró cortarle a Salvador la mano izquierda. El hombre, ante la mirada atónita de sus trabajadores, salió despavorido de la mina con el brazo escurriendo de sangre. Al recuperar el aliento, y aún con el pánico dibujado en la cara por la visión del chicano, mandó dinamitar la entrada de la mina. Intrigados todos, no dejaron de preguntarse lo que ocurría en este lugar. La mina desde ese día quedó clausurada. Transcurrieron los años y Salvador contrajo nuevamente nupcias con una joven prostituta del pueblo, con la cual tuvo un hijo. Una noche, al irse a la cama a descansar, encontró a su hijo muerto, y en un rincón de la habitación a su esposa, que con el rostro cubierto lloraba afligida. Al tomarla entre sus brazos para consolarla, descubrió una cicatriz que le atravesaba la cara. Entonces, desesperado, corrió por su arma y al volver con ella, descubrió al chicano que lo miraba fijamente. Salvador intentó moverse, pero sus piernas le impidieron ejecutar cualquier acción, por lo que descargó todas las balas en una ráfaga brutal. A la mañana siguiente, el cuerpo de Salvador fue encontrado con una cicatriz que le atravesaba el rostro. Cuentan que hasta la fecha, en los alrededores desolados de la mina, suele aparecer por las noches la figura espectral de un chicano vagando en busca del descanso de su alma. El Espantoso. La calle que hoy conocemos como Segunda de Pino Suárez, mucho tiempo fue conocida como la calle del Espantoso, por un hecho trágico que ocurrió en 1581, año en que recibía el nombre de Nuestra Señora de Rosario. En aquel lugar vivía don Santiago de Salcedo y Romo, un rico descendiente de uno de los soldados que llegaron a tierras mexicanas con Pánfilo de Narváez, pero como la mayoría de los hacendados de la colonia, abusaba de su poder y era cruel y déspota con los indígenas. Cierta noche en que celebraba un acontecimiento, apareció ante él una hermosa dama que levantaba sospechas a los criados, pero don Santiago la reconoció enseguida, sintiéndose dichoso de tenerla en su hogar. «Doña Ana», dijo haciendo un acto de reverencia propia de un caballero, «es una aventura tenerla en mi casa». La joven se acercó con el rostro casi cubierto. «Ruego me acompañe, señor. Me encuentro en problemas y sé que usted es una persona de confianza».
Era el mes de noviembre y soplaba un viento frío por las calles, pero eso no le importó al caballero, que en cuestión de segundos se encontraba detrás de la bella dama. Hacía tiempo que anhelaba el amor de aquella mujer, por lo que se sentía dichoso de tenerla frente a él pidiéndole su ayuda. La dama condujo a don Santiago más allá de la Plaza Mayor, en dirección a Santo Domingo, donde finalmente se detuvo al pie de una casa. «Haga el favor de llamar a la puerta», dijo ella señalando el portón. Pero antes de que el caballero pudiera hacerlo, éste se abrió de par en par. Ligeramente intrigado, el señor de Salcedo y Romo siguió a doña Ana a través del espacioso patio y por fin penetraron en un oscuro recinto. En vano le pidió en 2 ocasiones que le dijera de qué se trataba, porque doña Ana solo le decía que esperara. Ella encendió una vela, y fue cuando ante los ojos de don Santiago algo le erizó los cabellos. «¡No puede ser!», dijo gritando. Aquellos espectrales seres le hablaron. «No tema, don Santiago, ya lo estábamos esperando. Ahora nos toca a nosotros juzgarlo». Sintiendo enloquecer de miedo, don Santiago trató de ganar la puerta, pero doña Ana le cerró el paso. «Regrese a escuchar la sentencia de sus acusadores. No puede salir», dijo la joven tomándolo del brazo. Enloquecido el hombre quiso apartar a doña Ana de la puerta, pero entre el forcejeo cayó el velo de la dama, que dejó ver finalmente su descarnado rostro. «¡No! ¡No!», gritó el hombre con horror. «¡Desaparezcan! ¡Seres descarnados! ¡Váyanse de mi vida!». El espíritu de doña Ana tomó nuevamente el brazo del caballero, que sintiéndose desfallecer soportaba el halo frío de aquel lugar. A los pocos segundos cayó desplomado en el suelo. Muchas horas debió permanecer así, pues cuando volvió a tener conciencia de sí mismo, empezaba a amanecer. A la luz de la mañana el recinto presentaba igual aspecto. Al fondo estaba la mesa en la que se encontraban aquellos seres infernales. «Si lo soñé, ¿cómo habré llegado hasta aquí?», se preguntó mientras se incorporaba. Esta vez no hubo nada que le impidiera escapar del lugar. El portero del convento de Santo Domingo, a donde se refugió, escuchaba con asombro el relato que don Santiago le refería. Debido a la gravedad del caso y con el agitado ritmo que llevaba todavía el caballero, fue conducido a una celda donde podía permanecer hasta que se tranquilizara. Estando ahí, los recuerdos se hicieron cada vez más claros, y fue así como recordó que una de las voces de aquellos espeluznantes seres se parecía a la de Fray Sebastián, abnegado protector de los indígenas que luchó contra las crueldades de los encomenderos. Aquel recuerdo lo llevó a algunos anteriores, cuando el fraile estaba vivo, y él se encargaba de descargar su látigo contra los indígenas ante la presencia del franciscano. Sin poder evitarlo, Fray Sebastián veía cómo este hombre fustigaba a sus esclavos hasta hacerlos caer sin sentido. Y con gran abnegación, el religioso auxiliaba después a aquellos desgraciados curándoles las heridas y confrontándolos con sus consuelos. El padre sufría y oraba por aquellos infelices, sabiendo que nada podía hacer para protegerlos del malvado encomendero. Pero los desmanes de don Santiago fueron en aumento. Además de maltratar a los indígenas, se hacía llevar jóvenes esclavas a sus aposentos. Y cuantas veces Fray Sebastián había querido poner aquello en conocimiento de las autoridades, tropezaba con grandes obstáculos. El religioso tenía amistad con la familia del regidor don Juan de Carvajal y Velasco, a quien enteró de su preocupación, pero a pesar de que don Juan habló con el virrey, poco pudo conseguir para hacerle justicia. Y aunque los encargos continuaron acumulándose contra el infame Santiago, el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza no actuaba en contra de él, ni la Inquisición se quiso hacer cargo de destituir a aquel malvado hombre. Pero cierto día, una noticia llenó de júbilo al regidor y a Fray Sebastián. Se trataba de una carta del virrey, quien pedía oidores para tomar juicio de residencia a Santiago de Salcedo y Romo. Obviamente don Santiago, al enterarse de tal noticia, montó en cólera, destrozando todo lo que encontraba a su paso. ¡Malditos! ¡Malnacidos! Ahora sabrán quién es Santiago de Salcedo y Romo. Comenzó a sobornar a los oidores, algunos con dinero y a otros tantos con amenazas, pero ni todo esto le bastó para cuando habló con sus principales acusadores. Viendo don Santiago que nada conseguía,
recurrió nuevamente a las amenazas, pero humillado dejó la casa de don Juan, el regidor. Esa misma noche, después de haber deliberado hasta muy tarde, don Juan y sus amigos, don José de Gutiérrez dejó la casa del caballero para dirigirse a la suya en las cercanías de Santo Domingo. Al doblar la esquina, un embosado le salió al paso, y antes de que don José pudiera desenvainar su espada, el asaltante se arrojó sobre él, apuñalándolo sin piedad en el pecho. Antes de exhalar el último aliento, el señor de Gutiérrez pudo reconocer a su asesino. El criminal tuvo tiempo de despojar a don José de sus pertenencias, con el único fin de que el hecho pasara por un asalto, y no se equivocó. Al día siguiente se pregonaban lutos por don José, fallecido en un asalto. La noticia consternó a todos los habitantes de la capital de la Nueva España, principalmente a don Juan y a su hermosa hija doña Ana. «Padre, ha fallecido mi prometido», dijo la bella mujer. Doña Ana cayó en cama aquejada de extraña dolencia debido a la impresión causada por el fallecimiento de su prometido. Aseguraba que el espíritu de su prometido se le aparecía todas las noches como queriéndole decir algo. Por tal motivo llamó en contadas ocasiones a su padre, quien finalmente pudo ver a su amigo descarnado. Después de aquellas visiones, doña Ana caía rendida en un sueño profundo, del que parecía no iba a despertar jamás, pero una nueva desgracia vino a sumarse a la que padecía aquella casa. Una noche en que doña Ana pareció estar en agonía, don Juan salió desesperado en busca del boticario más cercano. Al atravesar la calzada a la altura de la Plaza Mayor, un carruaje surgió de las sombras, y sin que don Juan pudiera evitarlo, lo arrolló con violencia. Aquel sujeto se dio a la fuga, mientras don Juan agonizaba tirado en el empedrado. También él alcanzó a ver el rostro de su agresor, pero no pudo decírselo a nadie. En ese preciso momento doña Ana lanzaba un horrible alarido en su lecho. Fray Sebastián intentó consolarla, pero ella aseguraba que su padre se encontraba a su lado. Después de esas palabras, doña Ana cayó nuevamente en su lecho, pero esta vez sin vida. Al día siguiente se inició el juicio de residencia de don Santiago de Salcedo y Romo. Por tal motivo, aquel hombre no se enteró de que se hacían dobles funerales por don Juan y su hermosa hija doña Ana. Los testigos presentados ese día habían sido sobornados por el señor de Salcedo y no presentaron cargo alguno en su contra. Fray Sebastián fue llamado a comparecer al día siguiente, pero el sacerdote sabía que estaba solo contra don Santiago y nunca pudo saber cómo había penetrado al convento aquel malvado hombre, pero en cuanto lo tuvo frente a él trató de defenderse. Y aunque quiso pedir auxilio, las manos de don Santiago le habían agarrado el cuello, impidiéndole emitir sonido alguno. Cuando Fray Sebastián hubo fallecido, don Santiago lo despojó del cordón de su hábito, y con él lo colgó de una viga. «Ahora son 3 los testigos que tendrán que venir del más allá para acusarme», dijo don Santiago con una risa siniestra. Y todavía cuando abandonó el convento, burlando la vigilancia de los franciscanos, iba maquinando nuevas infamias para consumar su venganza. «Doña Ana está sola y sin prometido», decía para sí. Cuando hallaron el cuerpo del fraile, creyeron que él se había quitado la vida, negándole el derecho a reposar en el cementerio del convento. Y de este modo no hubo testigo de cargo en el juicio de don Santiago, por lo que los oidores lo expulsaron plenamente. Noticia que llenó de gozo el corazón del caballero, quien pasó el día entero celebrando el acontecimiento con amigos y mujeres. Se retiró a su casa por la noche y fue cuando doña Ana apareció ante sus ojos. Al recordar todo esto se sintió tranquilo en la celda del convento, pero a los pocos minutos compareció ante él un sacerdote. «Dispuesto estoy a escuchar su confesión», dijo el religioso. «Disculpe, padre», replicó don Santiago, «estoy muy nervioso aún y no puedo confesarme todavía». Pidió además que lo dejaran quedarse en el convento, por lo menos hasta que recuperara del todo la razón. Pero su tormento se acrecentó, ya que por las noches aquellas ánimas errantes llegaban hasta su celda, razón por la cual su salud se resintió, presentando poco después un aspecto amarillento y enfermizo que alarmaba a los dominicos, quienes observaron durante varios días su conducta, llegando a la conclusión de que siempre se veía temeroso y angustiado.
Por las noches eran tan espantosos los alaridos del señor de Salcedo que los monjes, temerosos de que estuviera loco, no acudían a auxiliarlo. Aseguraremos su celda, no sea que se escape, dijo el padre prior al creerlo loco. De esta manera, en lugar de tener algún escape, don Santiago se veía solo y acosado por sus 4 víctimas. Evadiste el juicio de los hombres, pero no podrás evadir el nuestro, dijo el espíritu de Fray Sebastián. ¡Déjeme salir!, gritaba con horror don Santiago, pero aquellos gritos parecían estimular a las ánimas. Tus crímenes merecen la horca, decían con mirada amenazante. ¡No! ¡Tengan piedad!, dijo el desdichado hombre. Piedad es lo que no tuviste con los indígenas que te imploraban, replicó el ánima de Fray Sebastián. Como aquellas escenas se repitieron noche tras noche, el superior decidió poner el remedio. Por tal motivo le suplicó que se marchara del convento. Pero don Santiago sabía que si ponía un pie fuera del recinto sagrado, algo muy grave le ocurriría, por lo que intentó suplicarle que lo dejara más tiempo, pero nada pudo conseguir. Esa tarde se apersonaron 2 frailes juaninos en el convento de Santo Domingo con intenciones de llevárselo con ellos. Con ayuda de otros hermanos lograron abrir la puerta de la celda donde el caballero se refugiaba. Y aunque les costó un gran trabajo sacar a don Santiago, a los pocos minutos ya estaban en la calle cargando al enloquecido caballero. Pero en cuanto las puertas del convento de Santo Domingo se cerraron, dejó de poner resistencia. Los hermanos juaninos se miraron extrañados. El que antes se negaba a caminar, ahora apretaba el paso, apremiándolos a que lo siguieran. La noche había caído y el viento soplaba con fuerza, mientras gemía de impresionante manera. Don Santiago miraba con horror para todos lados. ¿Falta mucho aún, hermanos?, preguntó llevándose las manos a la boca como si fuera un niño pequeño. Pero no habían caminado más de 4 calles cuando 4 sombras le cerraron el paso. ¡Alto!, dijo una de ellas. Don Santiago debe de venir con nosotros. Ya es hora de que cumpla su condena. Los frailes tomaron sus cruces, pero don Santiago, enloquecido de temor, se desprendió de su lado y echó a correr despavorido por las calles. ¡Ayúdenme!, gritaba con gran desesperación. Los hermanos de San Juan de Dios fueron testigos de un hecho horrible. Aquellas 4 sombras se habían lanzado en persecución de don Santiago, quien seguía cruzando la ciudad dando grandes pasos, hasta que no pudo continuar más. Se encontraba tirado justo en el callejón que después se llamó de Salsipuedes, hoy conocido como de Dolores. Cuentan las crónicas que el señor de Salcedo se vio sin escapatoria. ¡Tengan piedad! ¡Piedad, por favor!, dijo sollozando. Pero aquella fría noche la capital se estremeció con los alaridos de don Santiago, que era llevado por el aire conducido por sus 4 acusadores espectrales. Nadie se atrevió a salir de sus casas. Era como si el demonio anduviera suelto. Se cuenta que a la mañana siguiente los vecinos de la calle de Nuestra Señora del Rosario, hoy Segunda de Pino Suárez, contemplaron ante la casa del encomendero una horca negra, y en ella la cabeza de aquel perverso hombre, cuyo cuerpo se balanceaba con el viento. Y de acuerdo con las crónicas de la época, aquel espectro vagó por las calles de la colonia lanzando gemidos despavoridos que causaban temor a los habitantes de la Nueva España, motivo por el cual la calle recibió el nombre del Espantoso hasta que la Santa Inquisición intervino para prohibir que se le nombrara de esa manera. Y años más tarde la calle recibió el nombre de Bajos de Porta Coeli. Esta fue la leyenda del Espantoso. La doncella y los 4 embrujados. En el siglo XVI existió una calle populosa llamada de la Cerbatana, cuyo nombre tuvo su origen en el uso de cerbatanas con que acostumbraban jugar los niños y los adultos en esta época. También porque en ella vivían carpinteros que elaboraban este juguete. En esa calle vivía la protagonista de esta leyenda, doña Sola Ponte y Samaniego. Apostada en su balcón con vista a la calle, la joven salía a regocijarse con el bullicio callejero cada día, costumbre por demás grata para los galanes, pues se cuenta que le enviaban graciosos piropos y silbidos
o los más atrevidos llegaban puntuales con la noche para cantarle sentidas endechas amorosas. Las mejores fortunas de la Nueva España, los jóvenes más gallardos o los viejos testarudos aspiraban a su blanca mano. Pero doña Sol no se decidía por capricho y vanidad, pero también porque así le obligaba a su tía Estefanía. Esta situación provocó muchos duelos, que la tía solía detener a tiempo. Mas cuéntase que una vez ocurrió algo diferente. Dos caballeros discutían acaloradamente su exclusivo derecho a la ronda, y mientras uno le ordenaba al otro que se retirara, el segundo, sin hacerle caso, ordenaba a su juglar siguiera cantando a la dama. Pronto doña Estefanía apareció ante ellos, cuando ya se ponían en guardia para el duelo. El más osado pretendió que la anciana mujer le dijera quién tenía más derecho de cantarle a la joven, mas ésta les dio extraña respuesta, pues repuso que tal derecho lo tenían ambos y ninguno a la vez. Cuéntase que entonces doña Estefanía explicó a ambos pretendientes un plan que tenía. En principio debían someterse a duelo con otro par de caballeros. Fue en ese momento que se acercó un carruaje a la escena ya descrita. De este se apearon don Pedro Zúñiga y don Apolonio Rebollo. Apenas repasaban de su sorpresa los cuatro enamorados, cuando hizo su aparición doña Sol, ante cuya belleza los caballeros quedaron postrados. Doña Estefanía aprovechó el momento de desconcierto para externar sus condiciones. Ahora os diré cómo ganar su mano. Escuchad, en cuanto a fortuna sois ricos, queda pues probar vuestra hombría. No faltó quien decidiera ofrecer su muestra de hombría mediante la espada. Doña Estefanía volvió a reconvenir a los demandantes. No es precisamente hombría lo que de vos deseo, sino temeridad. Y si os matan, perderéis la mano de doña Sol. Y si os pierden la vida, perderéis la mano de doña Sol. Y eso no es cuanto pretendo. Los demandantes seguían absortos ante la disposición de doña Estefanía. Aguardaréis un año. En ese tiempo, quien de ustedes demuestre más hombría y caballerosidad, se casará con mi sobrina. Ninguno de ustedes se hará daño mutuamente. Los cuatro caballeros, con el estímulo de tan original propuesta, blandieron sus espadas al aire y juraron: «Hasta dentro de un año, caballeros. Juremos por Dios cumplir nuestra promesa». Una vez que se marcharon, doña Sol protestó ante su tía, pues a ninguno de ellos le profesaba su amor. Doña Estefanía le respondió: «Tenéis razón, no debéis amaros sino odiarlos». ¿Odiarlos? Sí, las familias de estos cuatro son causantes del deceso de vuestros padres. ¡Tía! ¿Y así pretendéis obligarme a casarme con uno de ellos? No he dicho tal. Los traje para que los conocieras y los odiaras más cada día, cada momento. Doña Estefanía perturbó el joven corazón de su sobrina, quien aceptó y juró consumar los deseos de venganza que corrían en su alma propia. Por eso no mostró ningún reparo en que su tía la adoptara como instrumento para lograr sus fines. Para cumplir tan cruel designio, doña Estefanía hizo llamar a una vieja y decrépita bruja de nombre Tomasa, quien ante la pregunta de si había visto a los caballeros respondió presta: «A los cuatro, y los cuatro fallecerán. Os lo prometí y os cumpliré. Esta noche haré 4 muñecos y después les iréis quitando la vida uno a uno». «¡Hazlo de una vez a todos!», pidió sin reparo doña Sol, insensible al demoníaco proceso. Pero doña Estefanía volvió a imponer su autoridad. «No, quienes causaron el deceso de mi hermano y de vuestra madre fallecerán también como ellos, de pena, tal y como yo he fallecido en vida todos estos años». De tal suerte, con el conocimiento y bajo el amparo total de doña Estefanía y la joven Inés, la hechicera sentó sus reales en aquella casa y puso todavía su habilidad malévola en la fabricación de 4 fetiches. Con la cera que llora el árbol de la muerte, con el aceite que destilan los difuntos, con las espinas del abrojo que nace bajo la horca, con la sangre de un maldito. «Caballeros, ya estáis listos para fallecer». Después de una noche de trabajo en vela, la vieja culminó su labor. Colocó los fetiches en un altar y pidió instrucciones de doña Estefanía para dar fallecimiento al primero de los infortunados caballeros. «Aquí lo tenéis, don Pedro Zúñiga, don Apolonio Rebollo, don Antonio de Contreras
y don Juan García de Olmedo. Decidme, ¿quién deseáis que fallezca primero? Que sea don Pedro, dentro de 3 días. Después quítale la vida como gustes, pero a intervalos de 3 meses. 3 días después, con el viento como único mensajero, un papel arribó a la casa de don Pedro Zúñiga. Pedro Zúñiga, vuestro día ha llegado. En pálidas aguas fallecerás ahogado. El hombre soltó una carcajada ante la misiva, pues de inmediato pensó que era una broma de sus rivales de amores. Sin conceder mayor importancia al papel, siguió con sus labores cotidianas, cuando hacia el anochecer, un criado lo interrumpió sobresaltado. «Señor, señor amo, su hacienda está en llamas. Es preciso que acudáis al instante. Un señor vino hasta acá para darnos la noticia». Sin mayor dilación, se dice que don Pedro cruzó la ciudad a todo galope de su corcel, pero antes de que llegara a su cometido, justo en el cruce de un puente de lo que ahora son la avenida de Tlalpan y río Churubusco, su caballo se espantó ante la aparición de un ser horripilante. Las aguas del río fueron el destino de aquella tropelía. Al día siguiente se le encontró ahogado tal y como decía el papel, en pálidas aguas. Olvidado estaba el penoso suceso por la gente de la colonia, cuando 3 meses después, un personaje siniestro entregó una carta a don Apolonio Rebollo. Caía el atardecer y por este motivo don Apolonio se acercó a una farola. Entonces se enteró de lo siguiente: «Don Apolonio, de vuestra vida el plazo terminó, de alto árbol os verán colgado». Al igual que el infortunado don Pedro, tomó el asunto como una broma de sus contendientes en amor. Los relatos escritos indican que por encargo del virrey y al día siguiente, don Apolonio Rebollo emprendió un viaje a Puebla y fue asaltado en Río Frío. Fatal coincidencia, maldición. Lo cierto es que los fascinerosos, sin más motivo que el odio hacia los ricos, colgaron al caballero sin darle oportunidad alguna de salvación. Y así llegó el mes de agosto. 2 habían fallecido ya. Una noche don Antonio de Contreras, mientras degustaba del vino de una taberna, miró extrañado su vaso. De repente, y sin mayor explicación, una nota apareció por debajo del mismo. «Señor de Contreras, pronto cesará vuestra vida, roto vuestro corazón por honda herida». «Bellaco que es don Juan. Fallecidos don Pedro y don Apolonio, solo quedamos él y yo, y pretende asustarme. A los cielos digo que es un idiota». Se disponía a marcharse cuando un sujeto que se levantó del rincón más oscuro de la taberna lo retó a duelo sin motivo justificado. Todavía no transcurrían 5 minutos de duelo cuando don Antonio cayó atravesado por la espada de su agresor. Solo restaba un caballero en vida. Fue por capricho de doña Sol que el último de la lista, don Juan García de Olmedo, pereciera víctima de una fiebre abrasadora, ante la que ningún remedio de la medicina pudo detener. El caballero fue enterrado en el mismo panteón donde estaban precisamente los que fueron sus rivales. Una vez cumplida la venganza tramada por doña Sol y su tía, por aquel entonces, y a casi 1 año de los hechos, llegaron a la Nueva España una comitiva de frailes mercedarios. Era el 13 de agosto, día de San Hipólito. Como se sabe, cada 100 años los religiosos efectúan su poderosa ceremonia en los cementerios. Durante este ritual solían implorar lo siguiente: «Levantaos de vuestras tumbas, almas fallecidas por la injusticia y la maldad. En nombre del Todopoderoso, quien os da permiso, dejad vuestras tumbas e id en pos de la justicia. Víctimas de la traición, de la maldad y de la hechicería, levantaos y clamad justicia». En respuesta, 4 cadáveres se levantaron para provocar un espectáculo que llenaba de pavura. 4 espectros dejaron el panteón en busca de justicia. El horror cundió hasta que llegaron a una casucha, la de la bruja Tomasa. Y cuéntase, según documentos que obran en poder del Santo Oficio, en relación con hechicería, que de aquel jacal salieron gritos horrorosos. Sucedió que un muchacho que pasaba por el sitio asomó de pura curiosidad al interior del domicilio y salió despavorido ante el fatal descubrimiento.
No paró hasta detenerse con unos guardias, a quienes le relató su macabro hallazgo. Estos, sorprendidos por el horror que desencajaba el rostro del muchacho, decidieron acompañarlo al lugar de los hechos. También quedaron estupefactos cuando descubrieron a los 4 esperpentos que se hacían justicia con la indefensa Tomasa. La vieja en su agonía exclamaba: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Todo lo hice por órdenes de Doña Sol y su tía. ¡Estas malditas! Los soldados dieron fe de todo lo visto y oído, lo que motivó el acto de presencia del Santo Oficio. Acto seguido, hízose minuciosa investigación y formóse un legado con todo. Quedó establecido que Tomasa era una bruja y tratos tenía con el demonio. En consecuencia, el Santo Tribunal determinó que se quemara su cuerpo. Los cuerpos de los 4 caballeros fueron devueltos a la tumba, y luego se llevó a cabo secreto juicio en contra de Doña Sol y su tía. Se les sometió a duros y crueles tormentos, habiendo fallecido ambas a causa de los mismos. Quedó cerrado el proceso, al quemarse también como el de la bruja, los cuerpos de las 2 mujeres. Esta historia de hechicería, olor a tumba y podredumbre pasó a conocerse en la colonia como la de la doncella y los 4 embrujados.